cambio, y la respuesta de los medios y la respuesta de los dirigentes políticos es más vaga. Y lo peor de todo, lo peor, es que además tergiversan el comunicado para generar más inconformidad de la sociedad frente a la política. For this reason, it's very important that you are here. As Che Guevara and Jose Marti said, where there's injustice, we have to be there. And in this country, there's much injustice. 2 days ago, the FARC released a communication asking for peace, asking for political recognition, and asking for an interchange of prisoners. The response from the government was that they twisted it around, the words of the FARC, and confused the political situation here, rather than clarifying. De todas maneras, este es el país que nos tocó a nosotros, y este es el país que nos tocó vivir, y es el país por el que tenemos que luchar, porque los niños y las niñas de este país tienen que tener algún futuro, y porque además de ello, yo sí creo que tiene que triunfar la esperanza de un cambio sobre la derrota de la guerra, porque la guerra es una derrota de la política. Despite all this, in this country we must live, and this is the country we must struggle for. Because we have, the war is destroying politics. Y por eso les reitero mi profundo agradecimiento por interesarse por este país, por interesarse por la justicia que es tan importante, pero sobre todo por animarnos a seguir en esta lucha, que es la lucha por la vida digna, pero sobre todo porque es la búsqueda de la posibilidad de una sociedad diferente a la que tenemos, una sociedad que es capaz de matar a sus jóvenes para cobrar una recompensa. De verdad que es una sociedad que está muy destrozada, muy acabada. For this, I give you my profound thanks, Ms. Kate, for being interested in this country and its problems, and also for giving us hope. So that we can continue to struggle here. And a country that kills its young people for money is a country that is destroyed. Search for a different. Oh yeah, and there. Go ahead. To search for a different type of community, different type of society from what is there today. And we must search for a new Colombia. Pero bueno, no crean que todo es absolutamente malo. Aquí hay gente tan buena como ellos que organizaron este evento, que son capaces de desafiar todas las amenazas y todos los peligros y todos los obstáculos y toda la persecución para luchar por su país. But despite all this, there are people here that, despite all the threats, despite all the problems, continue to search for to continue to struggle for a better country and a new Colombia. Just like the people who organized this delegation in these meetings. Bueno, finalmente muchas gracias, y si tienen alguna pregunta que yo pueda resolver con muchísimo gusto. Finally, thank you so much, and if you have any questions, please, I would be happy to respond with pleasure. Doctora Piedad, me gustaría, para el beneficio del grupo, porque se han hablado de varios términos jurídicos que ellos no conocen, y eso que es importante, ¿nos puede explicar qué es la salida política negociada? I'm asking here that explain us what is salida política negociada, that is a very legal term that is happening right now.
Pues es muy elemental, muy simple, y es el hecho de buscar que la guerra se acabe en una mesa de negociación. Una mesa de negociación donde no solamente van a estar los actores armados en contra del Estado, sino también la sociedad civil. Muchos de nosotros que no estamos armados también tenemos mucho que objetar de esta sociedad. Es buscar los cambios a través del debate y de la discusión política. Es el rescate de la política fundamentalmente lo que es la salida negociada. Okay. Basically, she said that Could somebody translate that? She's going to translate that. But what was the word that you said? salida política negociada. Salida Política An negociada. outcome. It's a very technical concept. So she says that it's the way that we need to look for the peace. And right now, the war is a huge problem in Colombia. And with this new situation, with the salida política negociada, is everybody go like in a board of directors and have different opinions, but they talk with each other. And we need to have like a table like this here with the park. All the society need to have representation, and the government, but it's like a dialogue. It translates as a negotiated political outcome, Thank you. the term. Gracias. En los Estados Unidos tenemos organizaciones como los veteranos para la paz y los veteranos de la guerra contra Irak para la paz. Y quiero saber si existen tales organizaciones aquí de ex soldados que han entrado al movimiento para paz. Fuerzas públicas demovilizados, más o menos. Aquí hay desmovilizados, pero en contra de la paz. Sí, aquí, pero no hay un grupo que está, por ejemplo, está protestando, tenía su experiencia y ha cambiado de mente. Y, No, en no. absoluto. James was asking if there's organizations like we have in the United States of Veterans for Peace. And she said there are veterans, but they're not for peace. Hay una organización de una señora holandesa que parece que no tiene ningún trabajo que hacer en su país y se vino acá a generar una serie de problemas en las cárceles y a servir de espía y a hacer montajes, que tiene una organización para la paz que ha sido cooptada por el paramilitarismo, ya está haciendo muchísimo daño en este país, ojalá se fuera. ¿Cómo es que se llama? Yo no me acuerdo cómo era. She said there's a Dutch person who... Organization. Gestores por la paz. Gestores, pero yo no me acuerdo cómo se llama. El apellido es algo así como Sundar y el proyecto que ella aplica se llama Gestores por la Paz. So there's a Dutch person who doesn't seem to have enough to do in her own country, who came here, came to work in our prisons, and was spying on people and helping the paramilitaries. And she organized a peace group here, and the name is... Gestores por la Paz. Like stories for peace. Stories his stories of peace. What is the current situation of FARC as far as their strength and supporting them in the rural communities so that they, what kind of bargaining power do they have to negotiate a political settlement? It'd be good to ask if you know. Do you know? Oh, do you know? And do you know what the trend has been over the past, say, decade? Sí, ¿usted sabe alguna cosa de la posición de las FARC? Como si son fuertes, si tienen el poder de forzar el gobierno de negociar y qué ha pasado con ellos durante los últimos 10 años. A ver, yo pienso que Sí, usted sabe. sí lo conozco, pues obviamente lo tengo que conocer por los procesos de liberación. Las FARC siguen siendo un ejército muy fuerte, a pesar del imaginario que se da a conocer y a pesar de las bajas tan grandes que han tenido y que las han tenido, porque ha habido mucha infiltración y porque además creo que la estrategia de las recompensas ha dado de una u otra manera resultados. Okay. Of course, I have some contact with the FARC because it was necessary for the negotiation for the release of the prisoners.
is that despite the FARC continue to be a very strong force in the country, despite the recent assassinations of their leaders, and despite infiltration. And so they continue to be a strong force in this country. Hay una información permanente por parte de las FARC de todo lo que son partes de guerra, que también nos da a conocer cuál es la situación también con relación de las FARC a las fuerzas militares. Y eso también da a conocer la fortaleza todavía que tienen en las regiones. The FARC put out information. It's called Pactos de Guerra, and from this we know the strength of the FARC. Essentially, it's a recounting of their battles, and we can tell how strong they are in the various provinces. Oh, despite the recent killings of a lot of their leaders. Huh? She said despite the killings of a lot of That their was before. That one before. Yeah. O sea que es muy difícil pensar que se pueden acabar fácilmente. Matan un comandante, sube otro comandante inmediatamente, o sea, tienen mucha capacidad de reemplazarse, de movilizarse y tienen mucha presencia en muchas regiones del país. El gobierno dice que no, pues obviamente porque está perdiendo la guerra, porque si no ya lo hubiera ganado, a pesar de la suciedad que es capaz de, hasta donde ha sido capaz de llegar. Pero si la pregunta es si son fuertes, sí son fuertes todos. Y tanto las FARC como el ELN. Even though they killed some commanders, other commanders rise to the top. They have a very, they're very able to mobilize themselves and to organize themselves. You're very flexible, yeah. I can't read. No. Okay, read that right. See, you can this better. Yeah, and they, despite the dirty war of the country, of the government, who are losing the war, she's saying that the government is losing the war, and they continue to be strong along with the ELN. Otra pregunta sobre el FARC. Tengo muchas preguntas, pero como siempre, pero nuestra media y también unos de la izquierda dicen que FARC está envuelto en la producción y la tráfica de productos, sí. Y otros dicen que no solamente están poniendo impuestos y cosas así. ¿Qué sabe usted? Bueno, yo creo que I just had another part question among the many questions that I have, is that our media and also some of the people on the left who have written about the FARC say that they are involved in the actual production of narcotics and the traffic of narcotics, and others say no, they are simply taxing the people who do the traffic. What does she know about? Yes. Bueno, yo creo que sería muy ingenuo pensar que el narcotráfico no financia no solamente toda la guerra de este país, sino el país mismo. You translate that? Oh yeah. So it would be disingenuous to say that the narco-trafficking doesn't finance the war, and in fact the entire country. Y seguramente pues esa parte no la puedo yo casi decir a ciencia cierta, porque yo conozco la dinámica interna en términos de financiación de la FARC y de muchas otras cosas de la misma. Pero yo sí creo que las FARC cobran impuestos de gramaje, cobran impuestos de rutas, que es la manera de subsistir. Lo que sí no puede uno caer en la estupidez de pensar que la guerrilla es un grupo de narcotraficantes, porque no es verdad. Es una guerrilla política que seguramente saca mucho de sus recursos de cualquiera de los caminos o de las etapas que tiene el narcotráfico. I don't know the internal financing of the FARC.
I know that they tax roads, they tax things that are under their control, but it would not be fair to say that they are a group of Lo cierto es narco-traffickers. que los comandantes de las FARC y quienes hacen parte de esa organización no viven en castillos, ni tienen el último Rolls Royce, ni el último Rolex. O sea, es una cosa muy distinta como fluctúa el narcotráfico, el paramilitarismo. Y los políticos de este país. She said that the FARC are a political organization. They're not a group of narco-traffickers. And the leaders of the FARC don't live in castles, don't drive Rolls Royces, don't have Rolexes, unlike the leaders of the paramilitaries. And the narco traffic is really only to fund the war, it's not part of their actual lifestyle. Yeah, narco-trafficking is for funding the war, not part of their integral operations. Pero, inclusive esto que yo estoy diciendo lo acaba de expresar el presidente recientemente, que lo que no puede el país era pensar que la guerrilla de las FARC o del ELN fuera una guerrilla de narcotraficantes y que su mismo estilo de vida era absolutamente claro, que la utilización de los recursos que pueda dejar el narcotráfico en cualquiera de sus etapas tiene que ver con la financiación de la guerra que hacen contra el Estado. Even the president said that that the country cannot think that the FARC and the ELN are narco traffickers. They have a style of life. And their lifestyle is that of warriors and guerrillas. But some of their That they use the money to do opposition for the government and to represent the political ideas, but not to live like queens. Hay una cosa que es bien importante que muchos de ustedes no conocen. Yo presidí una comisión hasta el año pasado, hasta cuando me destituyeron, de seguimiento a los procesos de los narcotraficantes en Estados Unidos. There's something that you may not know, that I was involved in a process with the narcotics traffickers in the United States. Following the legal proceedings of the narco-traffickers in the United States. Involved in legal proceedings. Y esos mismos paramilitares y narcotraficantes daban a conocer de las rutas del narcotráfico del anterior presidente de la República, de sus más cercanos colaboradores y de sus familiares. These leaders inform me of the drug trafficking routes, and these routes even go to the former president and his most close collaborators. And so they basically exposed in this process all their roots, some of their collaborators and their closer associates throughout this Y hay un documento bien importante. Yo no sé si de pronto yo pueda hacérselo llegar, de pronto yo les hago llegar toda la información de aquí a sábado, se lo entrego a los compañeros, de las entrevistas que les hicimos a los jefes paramilitares para que ustedes conozcan la belleza de autoridades de este país. Y hay un documento que si lo consigo se los entrego, y es de una persona que trabajó en el DAS, que fue el jefe de informática del DAS, del Servicio de Inteligencia. I don't know, I don't think I've given you this document, but I'm going to give it to you on Saturday, concerning interviews with the paramilitaries that show the chiefs, yeah. Basically, she was saying it shows the beauty of our leadership in our government. The beauty of our country, and also from somebody from DAS, the information leader. Y en ese documento que es de un tipo que se llama, de apellido García, él cuenta pues todo lo que fue el montaje del paramilitarismo, los asesinatos a los líderes sindicales, pero tal vez lo que más a mí me impresionó de todo el relato del señor
es cuando él cuenta las rutas de narcotráficos que se abrieron desde la presidencia hacia México y hacia Europa, y da los nombres inclusive de quienes participaron en las reuniones. I think the person she's referring to the desk, his name is Garcia. He recounts the paramilitary operations, assassination of union leaders, and the routes of narco-trafficking that involve the presidency and go through Mexico and other countries. And actually have names listed there. Y muchos bueno, pero yo quisiera también decir otra cosa, y es que aquí se puede acabar la guerrilla y se puede acabar la guerra, inclusive podemos entrar en una etapa de solución del conflicto, pero si no se acaba el narcotráfico, el país es absolutamente inviable también, ingobernable. Y es un tema que pues ustedes y nosotros lo conocemos bien, en el sentido de que es un tema de responsabilidad global, no de Colombia solamente. You could even get rid of the guerrillas in this country, but without getting rid of narco-trafficking, the country is unstable and ungovernable. And this is a global. This should be something of global concern, not just of Colombia. Y es que yo pienso que los sistemas tienen sus propias trampas. Cuando se cayó el muro de Berlín, cuando supuestamente se acaba la Guerra Fría, la gente creyó que la financiación de las guerras en el mundo de las guerrillas iba a caer del cielo, o que la gente iba a esperar que se la mandara algún santo. No, se metieron en el proceso del narcotráfico. Yo estoy absolutamente segura que en la guerrilla de las FARC o del ELN pueden haber comandantes y pueden haber personas que hagan deshonor de la organización a la cual pertenecen y que participen en la criminalidad como tal del narcotráfico, pero estoy absolutamente segura también que la financiación de la misma guerrilla fundamentalmente se basa en eso, se fundamenta en eso. A mí me gustaría mucho que la guerrilla públicamente tomara la decisión de dejar el secuestro, o lo dijera públicamente que no secuestra, para que este país se diera cuenta quién secuestra, y fuera de eso, en este país también se dieran cuenta qué tan profundo y tan enraizado en este país está el tema del narcotráfico. Parte. Sí. She begins with that, you know, at the point when the things in the world that were happening, like the fall of the Berlin Wall and the supposed end of the Cold War, that people thought, you know, that the financing, they associated the financing of guerrilla movements would end, and you know, then the movements themselves, you know, was the funding going to fall from the sky? Where did people think they were, you know, they were just going to give up? No, was the funding wasn't going to fall from the sky? So obviously, that's when it becomes even more complex with the narcotráfico for a funding source. I'm going to need help with this because I just was following more in the beginning. So you guys, okay. But if you could just finish this, and I'll take over because I didn't. No, I don't. I'm asking for help with that piece because she went on for a while. So what she said after that was when she said that she wishes that the guerrillas would stop capturing people so that they could see what is the real issue and what is the main thing that they should look at, which is the narco traffic. Oh, that that her wish is that they would stop with the kidnappings as a technique because she feels it's confusing the world. It's easily played upon and it confuses the world about what the real issues are. Right, and the real issue she's saying is the narco traffic. And she said that she would love that the guerrilla say in public that they are not doing any kidnapping in Colombia, or they start to do it because the society need to know who is doing all these kidnappings, and is the government, and also narco-traffic. Okay. That it creates a veil in front of what's really going on. Ahora, yo también quiero contarles algo. Mucha gente tiene muchas preguntas de las FARC. Pues uno no puede, bueno, pues yo no, pues hasta es difícil. Sería yo pretender conocer a fondo la organización de las FARC, pues porque no hago parte de ella, no estoy en los campamentos, no sé nada de esas cosas, pero lo que yo sí tengo muy claro, que me parece además muy preocupante para el país, el secretariado de las FARC está compuesto por
por hombres supremamente capaces y formados intelectualmente. ¿Qué pasa con los paramilitares? O sea, los paramilitares son ejecutores mortales. Sus cúpulas sí, o sea, los empresarios y los académicos del paramilitarismo, pues obviamente porque no quieren que este país tenga otro tipo de modo de ser, de forma de ser, de gobierno, de democracia profunda. There's been a lot of there's been a lot of questions about the FARC, and I don't belong to the FARC, and I'm not part of them. So I'm not in their camps. I'm not. You can study that. However, one thing I could say is that the leadership of the FARC are made up of men who are very capable and very well educated and very intelligent, unlike the paramilitaries who are assassins. Asesinos. Sí. Pero una cosa que a mí yo veo con mucha preocupación y que me he dado cuenta en las liberaciones o en las discusiones para las liberaciones es que hay mucha gente joven y mucha gente universitaria ingresando a la guerrilla. Y a mí eso me parece de verdad preocupante en la medida en que se consolida el imaginario de que es por la guerra y punto. Okay. One thing that's very concerning is that many young people and many people from the universities are joining the FARC. Y muchas mujeres. She said something about the effect of that. Yeah. Just something to add to the other point that she had said before was that she said, although the paramilitaries themselves, the leaders are not very smart, it's the businesses and companies that actually fund them that don't want to change the way of life that it is right now. They don't want people to have a different kind of more democratic way of life in Colombia. For all the reasons we've already observed. Yeah. No, pero Hydroelectric. además es que hay una cosa que es también muy delicada, es que el país es un país muy sectario, muy antidemocrático en todas sus formas. Los partidos hicieron unas consultas para escoger a quienes van a aspirar a los consejos y a las asambleas y a las alcaldías el fin de semana pasado. La votación del partido al que yo pertenezco, al Partido Liberal, es tan penosa que no deberían o sea, fue tan horrible que sacaron en toda la ciudad 8.000 votos. Pues es una cosa horrible. Something that's turned indelicate in this country is that it's extremely sectarian and anti-democratic. And the parties just had a consulta, like a primary. And it was just horrible that her party, the Liberal Party, had just a terrible vote. And they had 8,000 votes in the whole country. Y yo digo esto Eso en todo el país, no aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, just in Bogotá. Y Bogotá es una ciudad, de 8 millones de Sí. habitantes. Eso da cuenta. La discusión se ha centrado en que las consultas no sirven. No, mentira, las consultas sí sirven. Lo que no sirve son los partidos. Y que la gente se está expresando por fuera de los partidos. O sea, es más, no está haciendo política en los partidos porque en los partidos no se hace política, se hacen negocios aquí. Aquí no se hace política, se hacen negocios. Okay, some people say that these consultations or primaries are useless, but they're not. They're good for the parties, but they're not engaged in politics, but in business. And most people are doing their political life is outside of the parties. Por eso yo creo que lo más renovador que pueda darse en este país es un proceso de paz. Porque el proceso de paz no es el silenciamiento de los fusiles. El proceso de paz es la discusión sobre el país que queremos. The most thing that can renew, the greatest thing that can renew our country is a peace process. Because the peace process really isn't laying down arms, but it's a discussion about what kind of country we want to see in the future. Eso va a ser lo más. Yo estoy segura que yo empujo muchísimo a las FARC y al ELN
a que avancen hacia un proceso de paz a pesar de las dificultades que hay, porque yo estoy tan segura por el mismo trabajo que hago en las regiones, por el trabajo que hago en el país, por el mismo trabajo de colombianas y colombianos por la paz, de que en el momento en que se dé el campanazo de que puede comenzar un proceso de paz, el país se va a volcar. El país se va a volcar. Cambiar. Sí, el país se va a lanzar a buscar ese cambio. Okay. One thing I'm sure of through my work in the countryside, all over the country, with Colombianos and Colombianas for peace, is that a peace process can really change the country. I mean, that it can happen that if we turn our attentions towards a process of peace rather than a military solution, it will immediately cause a transformation, and that people are ready. They're ready to begin to be involved and really forward the changes rapidly in Colombia. Inclusive porque últimamente, como han pasado tantas cosas y la corrupción ha quedado al descubierto, lo que creo que toda la gente se ha dado cuenta es que aquí los ricos y lo que llaman gente bien son las que se roban el país. This is because recently a lot of government corruption has been discovered, and people are beginning to understand that the good people or the rich are robbing the country. They call them here, they call the rich the good people. Eso ha quedado muy al descubierto estos días. Totalmente, son los que se robaron la salud, son los que se han quedado con la plata del agro, pues de lo que tiene que ver con el sector agrícola. La infraestructura del país se la robaron ellos. This is becoming so clear. They're robbing the health, they're robbing the agrarian sector, and they're also robbing, they've been robbing the infrastructure, from the infrastructure projects in the country. Cuando estuvimos ahorita en Maracaibo, en Tolima, al último momento, porque no tuvimos mucho tiempo, fuimos al puesto de salud para hablar, porque la enfermera nos ha agarrado para decir que por favor tienen que venir, les tengo que contar qué está haciendo aquí. Y nos contó, saying that when we were in Tolima, in Maracaibo, at the last minute, we were really pulled by the nurse to go to the health post. It's not even clinic, they call it the post of health, because she was so desperate. Y lo que nos dijo fue que desde el gobernador de ahí habían regalado o financiado una cantidad de dinero, unos millones de pesos, que se suponía iban a ir para ayudarle, porque ella trabaja dijo 4 o 5 veredas. Y dijo que no han visto nada y que nadie puede decir nada de eso, que el alcalde, que nada, no saben dónde fue ese dinero. So I was telling them that she said that just not too long ago, and she thought it was from the governor somehow, they were awarded, I think it was 5 million pesos or something like that, to help with, because she works with 5 veredas, 5 of those villages, and that they've gotten nothing. They can't get any answers. They don't know who has it. They talk to the mayor. He knows nothing about it. They've never received this money. Y allá tienen aspirina para todo lo que pasa. Y nos dice que en camino, en ruta al puesto de salud, se mueren la gente. Y estaba pésimo ahí, pues no tenían casi nada. Tenían como un poquito de algodón y un cuarto todo vacío, nada ahí que tenían. So they had like cotton and some Band-Aids and, pretty much nothing there. And she was telling me how many people die en route to get to her to try to get help, Año pasado hubo una conferencia en Argentina sobre la paz en Colombia. Y me gustaría saber lo que pasó ahí y si va a tener algún efecto en el proceso de paz, y particularmente con su organización Colombianos para la Paz. I said there was an important peace conference in Argentina last year, and I was wondering what the effect of that. I asked her to briefly describe it, what effect it will have on the peace process here on her organization. Sí, la reunión fue en febrero de este año en Argentina, sí, en Buenos Aires. Yo creo que fue muy importante, además porque fue mucha gente
conferencistas además a la reunión y expertos en el tema de paz. Las conclusiones se tuvieron que concertar con cierto nivel de dificultad, por lo que se piensa, por lo mismo que piensa cada persona, de que tiene algún nivel de poder en la opinión pública sobre lo que es la guerra, sobre lo que es el conflicto como tal y sobre la negociación política. La idea nuestra es que podamos hacer. I'm sorry, I was dealing with something else. This was an important conference, had many experts on the peace process from all over the world. There was something about developing the concept was difficult. Yeah. Developing Can you guys jump in, please, and pay attention to them? Developing I guess the solution was difficult because the concept that people from other countries have about this aren't conflict here is not necessarily what is actually going on here. So they have other ideas about it. Yes, it was difficult to get a consensus because many of the people who came didn't understand the Colombian reality. Yes. Pero lo más importante de todo el tema de debate de Buenos Aires es la posibilidad de llevar a cabo otros eventos y el próximo lo vamos a hacer en Estados Unidos. The most important outcome of this is that we agreed to have other events and to discuss the possibility for peace in Colombia, and the next one's going to be in the United States. Porque también lo que hacemos con estos eventos es generar interés en la negociación política y algo que me parece que es muy importante y es presionar desde afuera al gobierno colombiano a avanzar hacia la negociación. So what's important here is that we generate interest in the peace process in Colombia and also generate pressure from abroad for peace. The outside pressure is very effective, has a lot of influence here. Sí, porque yo los dejo reflexionando en algunas